Hola a todos, me da muchísimo gusto saludarlos encontrarme con ustedes en el curso Medición y Evaluación de los Aprendizajes. Confío en que sea una experiencia única, magnífica, significativa, en fin, que disfrutemos juntos esta aventura en estas 4 semanas que nos van a unir y sobre todo que nos van a unir en el propósito común que tenemos todos, que es una mejor docencia. Esta primera semana del curso les voy a hacer esta conferencia introductoria, va a ser muy breve, eh, pero para puntualizar algunos detalles que creo que son básicos para poder empezar este curso. Ustedes saben que este es un curso de aprendizaje ubicuo. Es un curso donde también vamos a desarrollar mucho la búsqueda por internet y donde ustedes van a construir su propio conocimiento, pero eso no quiere decir que los vamos a dejar solos. Vamos a estar con ustedes, guiándolos, apoyándolos, y esta conferencia forma parte de ese propósito. Esta semana, sobre todo, nos vamos a centrar en diferenciar la medición de la evaluación. Fíjense que es algo que parece evidente, pero no lo es. Y pensemos nosotros mismos como docentes, ¿qué hacemos? Cuando nosotros estamos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿qué hacemos? Pues generalmente ya sabemos que los alumnos tienen que aprender A, B, C y D, y ahí entonces ya hacemos un examen, una tarea integradora, un estudio, lo que quiera. Pero y ya como que, y los evaluamos con eso. Entonces, hoy vamos a ver que eso no puede ser tan así, que hay algunas características que diferencian la medición y la evaluación y que sobre todo hay algunos propósitos diferentes. Vamos entonces paso a paso. Lo primero que tenemos que pensar es cuál es la diferencia entre un docente y un comunicador. Porque hay veces que pensamos que porque sabemos, somos buenos comunicando y dominamos determinada materia, entonces somos buenos docentes. Y eso ha pasado, que se haya ido vulgarizando, y perdonen el término, a lo mejor un poco fuerte, la profesión docente, porque cualquiera puede ser docente. Basta que yo sepa hablar bonito, comunicar bien, ser simpático, sepa mucho de determinada materia y entonces ya eso me convierte de facto en un docente. Y eso no es ser docente. Para ser docente no basta saber, no basta saber comunicar. Para ser docente es importante saber de docencia, saber de pedagogía, tener estrategias didácticas, utilizar tecnologías, utilizar herramientas y en el caso que nos ocupa, también saber evaluar y saber medir los aprendizajes. La diferencia fundamental entre un docente y un buen comunicador es que el docente dispone de estrategias y herramientas que convierten el proceso de enseñanza-aprendizaje no solo en un proceso de comunicación, sino en un proceso tal cual como se dice de enseñanza-aprendizaje. Un docente enseña, los alumnos aprenden, un docente no solo comunica. Eso nos lleva entonces a pensar que el proceso de enseñanza-aprendizaje es algo más complejo que la simple comunicación, porque en el proceso de enseñanza-aprendizaje los alumnos tienen que aprender, pero no solamente los contenidos que se comunican, sino también tienen que construir significados sobre esos contenidos, tienen que atribuirle un sentido a esos contenidos y convertirlos en habilidades y sobre todo en actitudes. Como ustedes vieron en el curso Secuencias Didácticas por Competencias, es indispensable saber cómo voy a desarrollar las competencias, qué quiero desarrollar en los alumnos y no solamente limitarme al tema del saber conocer. El proceso de enseñanza-aprendizaje es mucho más complejo que eso. Y el proceso de enseñanza-aprendizaje no solo implica a los alumnos, implica también a docentes. Insisto, no es un investigador, no es un comunicador, no es una persona que sabe mucho de una materia, es un docente. Es decir, es una persona que ha desarrollado y que tiene esas habilidades y actitudes que le posibilitan durante este proceso definir y desarrollar los propósitos del aprendizaje o las competencias o saberes esperados en los alumnos. E insisto, no solo saber conocer, sino también saber hacer y saber ser. Pero además el docente es aquella persona
que tiene un conjunto de estrategias que pone al servicio de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Y también tiene herramientas. Y por supuesto, todo ello está dentro de determinada infraestructura. El proceso de enseñanza-aprendizaje no es tan sencillo como reducirlo a son buenos los docentes o malos los docentes. ¿Aprenden los alumnos o no aprenden los alumnos? El proceso de enseñanza-aprendizaje como tal es un proceso, es sistémico y necesita de un conjunto de elementos para poder garantizar que se dé el aprendizaje, que es el propósito fundamental. Y eso nos lleva entonces a situar la evaluación dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. La evaluación es una herramienta más en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La evaluación no es un momento. La evaluación no es un fin en sí mismo, que eso es un error que muchas veces tenemos. ¿Ah? La evaluación es parte de todo ese proceso. Por tanto, la evaluación tiene que concebirse de manera integral, de manera sistemática y tiene que estar, por supuesto, alineada con los propósitos del proceso de enseñanza-aprendizaje, o sea, con las competencias que se van a desarrollar. Y en ese sentido, la evaluación no se puede limitar a un examen, no se puede limitar a un momento, no se puede limitar a algo preciso. La evaluación tiene que ser integral y sistémica. Y eso nos lleva entonces a que el propósito de la evaluación no puede ser punitivo. La evaluación no puede ser para poder poner a competir. La evaluación no puede ser una herramienta de clasificación, de decir tú eres bueno, tú eres malo, tú entras, tú sales. La evaluación, por el contrario, tiene que ser una herramienta más. El error, el estudiante tiene que aprender del error y hay que darle posibilidades a que aprenda del error. Y por tanto la evaluación es una herramienta más que nos permite saber si hay que trabajar más con este estudiante, menos con este estudiante, si ya están desarrolladas las competencias, etcétera. Pero no puede ser ni clasificatoria ni punitiva. Y por supuesto, lo básico tiene que estar alineada con los propósitos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Si yo vuelvo a mi socorrido ejemplo de la bicicleta, si lo que quiero es que los alumnos sepan andar en bicicleta, entonces tengo que evaluar cómo andan en bicicleta o si saben andar en bicicleta. No puedo decir y escribir competencias de lo más bonitas como hacemos y ahí que lo que yo quiero son aprendizajes integrales, no sé qué, no sé cuánto, y después hago un examen de multiple choice. Entonces, tiene que estar alineado el propósito de aprendizaje con la evaluación del aprendizaje. Por tanto, la evaluación tiene que ser integral, sistemática y alineada con esos propósitos e insisto, ni clasificatoria ni punitiva. Muchas veces, y lo sabemos bien como docentes, o sea, hagamos una como reflexión interna nuestra, como de repente el examen también sirve, o el momento de la evaluación sirve para pasar cuenta del proceso de enseñanza-aprendizaje y no realmente para trabajar con el alumno y para que el alumno aprenda de su error o sus errores. Como parte de la evaluación tenemos la medición, es decir, la medición es un momento puntual de la evaluación. La medición objetiva lo subjetivo. La medición al final se traduce en instrumentos que posibilitan medir los aprendizajes. La medición es un número o es una cualidad, porque no necesariamente 5 o 7. A lo mejor es que adquirió la competencia o que no adquirió. Puede ser cuantitativa o cualitativa, pero sí tiene que objetivar lo subjetivo. Tiene que haber un momento en donde esa evaluación como herramienta del proceso de aprendizaje yo la puedo objetivar en un número, en una cualidad, que yo pueda decir el alumno lo logró, el alumno no lo logró. Y esa medición se hace, por supuesto, a través de instrumentos. Vamos a poner un socorrido ejemplo que nos permita diferenciar evaluación de medición. Y aquí tienen, por ejemplo, tenemos un niño con fiebre, nuestra cotidianidad, nuestros hijos, hijo con fiebre, tiene 38 de fiebre. ¿Qué es lo que me permite medir la fiebre? El termómetro. Ese es el instrumento de medición. Y el cuadro clínico que tiene mi hijo se objetiva en un termómetro que dice 38 grados centígrados de fiebre. Yo sé que eso está mal. Esa es la medición, pero eso no es la evaluación.
La evaluación es la que hace integralmente el médico cuando yo llevo al niño. Y no solo se centra en la fiebre, sino que le mira la garganta, esto, lo otro, y al final la evaluación es decir, hay este problema y este problema hay que corregirlo, no sé, con una aspirina, con un antibiótico, etcétera. ¿Ok? La evaluación siempre tiene que ser integral, tiene que ser sistemática. Incluso ustedes, como ven, yo a lo mejor no tengo que llevar al niño al pediatra nada más que cuando tiene fiebre. Yo lo llevo para evaluarlo regularmente y ir viendo cómo va desarrollándose ese niño. Esa es la evaluación. Y la medición es la medición concreta en un momento determinado como instrumento, como herramienta a través que nos permite decir, bueno, aquí hay un parámetro que está perfecto, aquí hay un parámetro que no está bien. Y entonces, por tanto, eso tiene que entrar dentro de mi evaluación integral para poder saber qué hago. Espero que con este ejemplo les haya quedado bien claro, ¿no? Entonces, al final, lo importante es la evaluación concreta. No hago nada con saber que el niño tiene 38 solamente. Necesito que sea evaluado de manera integral y que sea evaluado de manera sistemática. ¿Ok? Lo mismo exactamente pasa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Aunque la medición es buena, es importante y nos permite objetivar lo subjetivo, es un momento más de un proceso integral que es la evaluación que entra dentro de un proceso todavía más grande que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por tanto, no pueden ser ni la evaluación ni la medición fines en sí mismos. Son herramientas al servicio del aprendizaje. Concluyendo, es importante nunca perder de vista, no tecnocratizarnos, porque entonces sabemos escribir de lo más bien competencia o sabemos de lo más bien hacer instrumentos, etcétera, pero perdemos de vista lo esencial. Y lo esencial es la enseñanza-aprendizaje. Lo esencial es que nosotros seamos docentes con herramientas que posibilitemos aprendizaje significativo en nuestros alumnos. Y más esencial todavía es que nuestros alumnos aprendan. Nosotros estamos al servicio de ellos. Nosotros tenemos que ser capaces en esa dupla estudiante-docente, estudiante-profesor, de ayudar a la construcción de significados a partir de los contenidos, a atribuirle sentido a esos contenidos y a esa construcción de significado y sobre todo a traducir todo ello en logros, en realmente aprendizajes significativos donde los alumnos sean capaces de movilizar a la vez conocimiento, habilidades y sobre todo actitudes, que a iguales conocimientos, iguales habilidades, lo que nos define siempre son las actitudes. Confío en que esta conferencia les haya sido de utilidad y por supuesto los espero en otra conferencia introductoria la semana que viene donde volveremos a conversar de el proceso de enseñanza-aprendizaje, la medición y la evaluación. La semana que viene ya será más puntual sobre la evaluación y después tendremos en la tercera semana más puntual sobre la medición, terminando por supuesto como todos nuestros cursos con un trabajo integrador en equipo, donde demostremos también nuestras actitudes de cooperación y colaboración. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.